Hola, mi amor. Quisiera que nos contaras tu historia de tu niñez. ¿Qué es lo que te gustaría saber? ¿Cómo fue tu niñez de cuando eras niño, pues? Desde que yo, hasta donde yo recuerdo, ¿qué año recuerdo? Lo que te acuerdes. Lo que me acuerdo, ¿no? Ok, bueno. Desde hasta donde yo me puedo acordar, desde ahorita, irme hacia atrás, más o menos estamos hablando de entre de 4 a 5 años, más o menos recuerdo de que empecé a darme cuenta en la vida para qué vivíamos y cómo vivir, hacia dónde vamos, a empezar a entender un poquito la vida, lo que estábamos viviendo y lo que estaba pasándome alrededor, empezar a conocer las personas como familias, después de mis padres, como tíos, como primos, como la vida, como amigos, como conocidos, como amistades, como cercanos de los que vivían alrededor de nosotros. Solo muy poco me acuerdo, quizá me acuerdo más malas que buenas, muchas cosas buenas quizá pasaron de mi niñez, que lo cual muchos se me han olvidado, y puedo acordarme un poquito más, quizá las cosas malas, los que me sucedieron a la vida, empezando la vida, iniciando para vivir. Recuerdo un poco la situación que vivíamos en mi familia, con mis papás, junto con mis abuelos, mis tíos, en una sola casa. Vivíamos todos, solo nos separaba pedazos de maderas o telas como cortina que le llamamos, o sábanas, más o menos de esa manera. Por lo cual recuerdo el piso de la casa donde vivíamos era de tierra, no tenía piso como de cementos, nada de esto, y la casa era de madera, de cartón, donde yo puedo acordarme un poco de ese, empecé a darme cuenta en la vida. Y de ahí veía que cuando comíamos, casi comíamos todos juntos, cuando había de comer, y cuando no, pues casi toda la familia que me rodeaba, pues no había para todos, porque vivíamos como entre 4 familias, parejas, por decir así, de mis papás, sus hermanos, y mi abuelo, su esposa y sus otros hijos que tenían, que lo de mi padre eran medios hermanos de mi padre a otros tíos que conocí, incluso más pequeños que yo. Entonces de ahí comencé a darme cuenta en la vida, la escasez que vivíamos, que toda la familia padecía, que no había trabajo o muchos si salían, no sé si ir a buscar el trabajo o ir con las amistades o los amigos. Hay veces en las tardes llegaban tomados, no conscientes. Mi papá lo mismo, se iba, se salía, pero hay veces regresaba tomado, no sé, se venía del trabajo o de los amigos, y nosotros esperando algo que comer, que hay veces no había que comer. Y transcurriendo el tiempo, los días, semanas, meses, conforme me fui dándome cuenta, hay días que no había de comer, hay días que no comía, hay días que pues agua nunca nos faltaba porque no vivíamos lejos a donde íbamos a traer agua, donde el río, había un lugar donde nacía agua de la tierra
pues no puedo decir que sufríamos de beber, pero de comer alimentos sí padecíamos mucho, desde donde yo comencé a darme cuenta en la vida para vivir la vida que tengo hasta hoy. Y todo ese proceso, y después de esto, cuando mis familias, en la misma casa donde vivíamos, todo junto con la familia, los tíos, primos, primas, todos ellos, y cuando todos salían de la casa, hay una media hermana de mi padre, que lo cual yo me quedaba solo o cuidándome supuestamente mi familia. Poco recuerdo, eso se me quedó aún exactamente la edad, si era de 4 años o de 5 años, ya no lo sé exactamente, pero más o menos en ese tiempo no sabía qué era tener relaciones o sexo, como le podemos llamar. Empezó a abusarme una hermana media hermana de mi padre, que lo cual empecé yo desde pequeño edad a sentir o a pensar o vivir de esa manera, y hoy me acuerdo o le llamo como abuso, ¿no? Infantil, de esa manera. Ya una adulta, de una tía que abusaba de mí, eso yo lo tengo consciente porque me tocaba mi parte y mi parte se penetraba en ella, que lo cual se subía sobre mí, pero yo no entendía por qué, no sabía de qué se trataba, no sabía por qué pasaba esas cosas en mi vida. Y tampoco yo no podía hablar de esto porque en mi familia nadie hablaba de los sexos o tener relaciones. No se escuchaba en mi familia en esas cosas. Entonces yo nunca pude hablar de esto porque yo tenía miedo. ¿Y a quién podía creerme lo que yo pudiera decir? Me quedé callado y lo guardé esa vivencia o esa vida que yo llevaba, por decir así, de esa manera, por lo cual el trato que me daba casi prácticamente mi tía, porque era hermana de mi padre. Y sucedía eso cuando estábamos solos, supuestamente cuidándome, pero de esa manera. Y cuando ya terminaba sus cosas, lo que hacía conmigo, pues como si no pasara nada. Llegaban mis primos, mis otros tíos, mi mamá, mi abuelo, llegaban a la casa, pues aquí no pasó nada. Pero yo, pensando en mi mente que yo, no sé, me sentía algo raro en mi cuerpo. Me sentía, no sé, que si eso era normal. No sé si eso estaba bien o estaba mal. Y viví mucho tiempo esa vida. Y así, conforme pasando el tiempo, semanas, meses, y empecé pasando el tiempo, entonces yo comencé a agarrarme más fuerza, a darme más cuenta en la vida y todo esto. No pasó mucho tiempo después de que esa tía se juntó con un trabajador de mi abuelo, donde recuerdo muy poco. Y yendo esa tía y su propio hermano de ella, o sea que medio hermano de mi padre, y yendo esa hermana propia, la tía que empezó a abusar de mí, se fue con el hombre a vivir. Y yo pensé que ahí se terminó por los que estaba viviendo, experimentando la vida o pasándome la vida de esa situación. Y comenzó su hermano de él, restregándome su parte de él mismo, mi tío, medio hermano de mi padre. Y eso viví mucho más tiempo que su hermana lo que me hacía. Su hermana, prácticamente yo
En pocas palabras, yo me penetraba con ella, en su parte abusándome. Y solo eso le faltó muy poco para que se penetrara conmigo, a su hermano, que él me restregaba su parte de él. Y viví mucho tiempo de ese abuso de él, de su propio hermano. Y yo viví mucho tiempo de esto, esa experiencia o ese trauma, como le quieras decir. Y eso me frustró mucho, me bajó mucho mi autoestima, o que si yo no valía nada. Y podían hacer la gente mayor conmigo como si le pegara en gana, o como si yo fuera un objeto, que yo no tuviera sentimiento, porque mi padre nunca estaba conmigo, yo no le podía decir nada, mucho menos mi madre. Si salía a traer agua o a lavar la ropa al río, pues casi no estaba conmigo. Pero principalmente yo buscaba a mi padre, a pesar de que según ir a buscar trabajo y regresaba tomado, o hay veces no venía, o regresaba bien tarde, como eso de las 11, las 12, la 1 de la madrugada llegaba. Yo ya estoy durmiendo a esa hora, ¿qué puedo platicar? Mi padre nunca se sentó a platicar conmigo, decirme que si yo necesitaba algo o si yo podía platicar algo con él. Nunca tuve esa comunión con mi padre. Entonces yo viví mucho tiempo, como dijeras, mi soledad. Cuando yo me encontraba solo, hay veces tenía miedo de estar solo con una sola persona, aún siendo familia. La manera que me trataban ellos. Entonces yo pasé esto mucho tiempo viviendo de esa manera. Cualquier regalito me daba, o cualquier cosa me regalaba, con tal de que yo no hablara, porque él decía que si yo decía algo, pues me iba Te amenazó. ¿cómo se llama? A tirar en el monte, o me iba a tirar en el río. Y porque donde vivíamos, o donde yo soy, es de un pueblo, de un cerro, hay ríos, hay montañas, montes. Entonces pues yo tenía miedo, porque yo era pequeño, me daba miedo ir a andar solo en el monte o en el río. Pues yo no podía hablar, porque pues yo sabía a qué tenía. Si yo hablaba, entonces yo iba a morir, o iba a sufrir más de los que yo estaba sufriendo el abuso de ellos. Entonces me fui creciendo, me fui aprendiendo en la vida de esta manera. Entonces, al tener este síntoma, o como si algo despertó en mi cuerpo, y eso como que también me llevó a hacer casi lo mismo por lo que yo estaba viviendo, lo que hacían conmigo, y ahora con otros primos, tías. Yo tengo una tía que tiene mi misma edad, o teníamos la misma edad. Y ¿cómo se llama? Yo tenía tías o tíos o primos, la misma edad que teníamos. Entonces, como jugábamos como de esposos, porque ya más o menos se despertaba en mi cuerpo por los que yo estaba viviendo, empecé a tener este síntoma de como reacción, o no sé cómo se le llama a estas cosas, para desear a alguien o algo en la vida o en el cuerpo. Comenzó a entrar en mí eso. Entonces practicábamos como esposos con mis primas, pero nunca llegamos a tener una relación así exacto como abuso, como una relación. Practicábamos, hacíamos como juegos, vivíamos así. Después fui creciendo, y llegamos a determinado tiempo de que el único que padecíamos casi todos con comida, y no había de comer. Entonces otros, mis tíos, algunos que trabajaban, aunque sea poquito, que traían algo, y yo con mi familia, o sea que mis papás, mi papá no trabajó y no regresaba con nada, y yo sufría mucho que comer, no había comida. Mis tíos comían y yo no podía comer. Y hasta donde yo, todo esto, los que yo vivía, yo aprendí a comer papeles.
muchos periódicos que encontraba o cualquier libro e incluso cuadernos de mis primos que eran un poquito más grandes y ellos ya se iban a la escuela y yo no. Yo me quedaba en la casa porque yo no podía ir porque no tenía mis cuadernos o mis libros o qué sé yo. Entonces esos libros que ya no los usaba ellos, empecé a comer libros, papeles, con tal de llenar mi estómago porque yo no tenía para comer. Y así árboles muy podridos y me sabía bien sabroso porque había hambre en mí, comía todos estos. Todas esas cosas yo comía. ¿Solo el periódico o con qué te lo Periódico. comías? Así solo me comía periódico. ¿No era con sal, como Papeles. decías? ¿Ah? Agua con sal, ¿no? No, ese fue mucho después, porque cuando entonces, eso agua, porque eso mi mamá me daba. Porque entonces como no había nada de comer y entonces todo eso fue mucho más adelante, que ya estaba a punto de irme en la escuela, ya tenía, ahora sí ya me acuerdo bien, a los 5 años, 6 años, ya me acuerdo lo que andaba haciendo, jugando de esposos con mis primos. Entonces de ahí, de vez en cuando nos llevaban a trabajar en el campo. Pues cuando nos llevaban a trabajar en el campo, cualquier hierba cortábamos y traíamos para cocinar y solamente beber como sopa, nada más, o caldo, como nosotros le decimos en México. Y solo eso nosotros comíamos cuando había agua con hierbas. Entonces solo eso comíamos, pero cuando ni eso había, entonces nada hay en la casa. Entonces mi madre ponía en un plato hondo, ponía agua y le echaba sal. Solo eso podemos alcanzar, decía mi mamá. Solo eso tomaba agua con sal para sobrevivir, para pasar al día. Y todo eso empecé a darme cuenta. Entonces, como yo soy pequeño, no puedo ir a buscar un trabajo para que alguien me diera trabajo y donde ganara dinero. Entonces yo no podía porque nadie me daba trabajo, porque soy un niño. Mi escuela iba todavía. Entonces, y aparte no me aceptaban en la escuela porque era muy pequeño. Entonces de ahí pasó todo ese tiempo, esa vivencia, y ya me faltaba pocos meses, creo, para entrar mis 8 años. Es como me aceptaron en la escuela para que yo me fuera. Entré en la escuela y al llegar en la escuela, el primer día me daba miedo. Me sentía apenado y me sentía que no iba a aprender nada o no iba a poder hacer nada. Así me sentía mi primer día que llegué. Pero al ver mis compañeros, otros niños, niñas llegaron, las que iban a ser mis compañeros en el primer año de la escuela. Y vi que tampoco sabían nada y yo no sé nada, entonces ¿de qué se va a tratar? Empezó a hablarnos el maestro y vi que el maestro llegó con su caballo, con su sombrero, con su montura de caballo. No llegó caminando, llegó con caballo él. Y bien vestido, y yo descalzo y remendado mi ropa y solo mi morral, que le decimos nosotros en mi pueblo que la gente usa, solo eso tenía, y un cuaderno y una lápiz. Es todo lo que yo tenía al ir mi primer día de la escuela. Y al ver eso, el maestro llegando con su caballo, me emocioné mucho. Y que le pregunto, ¿por qué usted no vino caminando y se trae su caballo? Y lo primero, su respuesta del maestro, se sonrió, me miró, porque yo trabajo y yo gano y tuve dinero para comprar mi caballo y no andar caminando. Y al decirme esto, a mí me emocionó. Y entonces, ¿y cómo logró usted para ser maestro y tener dinero? Porque si tú aprendes, lo que yo les voy a enseñar, tú aprendes. Y un día, si tú quieres ser maestro, puedes ser maestro. Y cuando seas maestro, te van a pagar y vas a poder comprar tus cosas. Eso a mí me emocionó esto. Y como si me diera un abrazo, una fuerza. Y eso alimentó mi vida o mi esperanza o lo que yo estaba padeciendo, que no había comida en mi casa.
Entonces, al comenzar en la escuela, empezaron a preguntarnos cómo nos llamábamos, cuántos años teníamos, qué mes somos, nuestras fechas. Empezaron a preguntarnos, pero ni eso yo sabía. Pero como llevaba mi acta de nacimiento en mi mano, entonces, como yo no me sabía nada, ni conocía letras, ni conocía números, pues yo no le podía decir nada. Solo sé que aquí tengo una hoja donde está apuntado de mis fechas de nacimiento, de mi edad. Yo le dije así al maestro. Y me agarra la hoja y revisó y así Entonces todos mis compañeros lo mismo porque nadie sabía leer y nadie conocía números. A ninguno de nosotros cuando llegamos a reunirnos, mis compañeros de la escuela, nadie conocía las letras ni números. Pero al terminar de interrogarnos, entonces comenzó a enseñarnos, ahora sí, lo que es abecedarios, comenzando la A, todo esto, que se conoce en español de 30, creo, 30 letras, ¿no? Y después de esto, y al siguiente día nos da los números. Pero las letras, a mí me emocionó porque se me quedó bien claro por lo que él dijo. Si yo aprendía por los que nos iba a enseñar y puedo llegar a ser maestro y puedo enseñar y me van a pagar y entonces yo puedo comprar mis cosas. A mí me quedó bien claro esto, y entonces dije yo voy a aprender y lo que yo aprenda y voy a llegar a ser maestro. Mi esperanza inmediatamente se fue en mi mente, mi pensamiento de que quiero ser maestro. Porque yo voy a ganar ahí, ya no voy a caminar, voy a comprar mi caballo para yo no caminar y con eso me monto y me lleva. Eso es lo primero que llegó en mi mente. Entonces, mi primer día de las 30 letras o 32 más o menos, yo aprendí en un solo día. Y al siguiente día nos volvieron a repetir esa letra, ahora a escribir. Esa letra que aprendimos día antes. Y terminando eso a escribir y nos empiezan a hablar de números. Y aprendí de números y empecé a escribir yo inmediatamente. Las letras, pero yo me aprendí los abecedarios. Y luego formar en cada palabra. Fui aprendiendo y fui escribiendo y fui conociendo. Aprendí los abecedarios y conocí el abecedario en un solo día. Porque las ganas me entró para aprender, para que sea muy poco tiempo llegar a ser maestro. Eso es lo que yo me esperaba o mi esperanza. Mi día es ganar y trabajar. O trabajar o ganar. Pienso que es lo mismo, nada más que al revés. Pero sí fue mis ganas de esto, aprender en 2 días aprendí el abecedario, cómo son, cómo se escribe, qué figuras tienen. Las conocí y las aprendí y las puse en práctica a escribirlas. Y el número lo mismo y aprendí rápido. ¿Hasta qué grado estudiaste? Pues solo entonces lo que yo quiero llegar, todo esto durante un año, aprendí a hacer cuentas, por decir así, digamos, como lo que es suma, lo que es multiplicación, lo que es división. Aprendí eso porque me enseñaron. Y luego que esas cuentas que nos enseñaban de primer año no era para el primer año, sino era para de entre segundo a tercero grado de primaria. No era eso. Pero como yo le vi su libro del maestro que tenía eso, y yo le empecé a hacerle preguntas mucho, y yo tenía, como dijeras, problema con mi maestro porque yo era muy preguntón. Todas las dudas que me quedó desde que iniciamos los primeros días de la escuela, me quedó muchas dudas y muchas preguntas. Y yo lo tenía cansado el maestro porque yo no lo dejaba tranquilo hasta que no me dijera la respuesta de mis preguntas. Hasta ese momento yo lo dejaba tranquilo. Entonces se molestaba mucho conmigo.
porque no tenía tiempo, quería descansar, quería tomar su tiempo, pero yo no lo dejé porque yo quería ir, avanzar y aprender lo más rápido que yo pudiera. Eso era mi meta, eso era mi decisión que tomé, aprender. Y como dijeras, a lo que fui, y me entregué en todo para aprender y tomar todo los que yo oía, los que yo veía, lo que nos enseñaban, y yo todo apuntaba. Y aparte de eso, como que se me quedaba en memoria por lo que el maestro hablaba, lo que enseñaba, y casi se me quedaba todo, la mayor parte se me quedaba en mi memoria, y yo la repetía y lo escribía. Y maderas de mi casa donde vivíamos, y lo pintaba rayado mi casa donde yo vivía, hasta la tierra, como era de tierra donde vivíamos, y yo con mi dedo lo escribía las letras, porque no quería olvidarme las letras, los números que me enseñaron. Entonces yo practicaba y aprendí a escribir los nombres, casas, mesas, sillas, bancas que ocupábamos en la escuela, pizarrones. En 3 días yo ya me sabía de todo, cómo se escribía, qué letra llevaba, todo esto aprendí. Y las cuentas lo mismo, en una semana yo ya me sabía hacer la suma, me sabía hacer de resta, me sabía hacer multiplicaciones, me sabía hacer de división. Aprendí porque yo le veía al maestro. Tan luego que aprendí los números, empecé a hacerme cuentas, y entonces cuando yo hacía mis cuentas y yo le llevaba a mi maestro, y me revisaba que si estaba bien. Ese no es para ti, eso todavía no te sabes los números, me decía. Pero los números yo me sé, a ver cuál te sabes. Me ponía a decir los números que yo conocía, y yo les decía porque yo ya me sabía. Y todas las que me ponía a hacer o preguntar, y yo ya me lo sabía. Entonces lo que yo iba con él es para que me calificara si estaba bien, para asegurarme que yo estaba haciendo bien las cosas. Entonces en un año yo aprendí solamente a escribir, a hacer mis números hasta la fecha. Muy poco las que se me ha olvidado, los abecedarios, tal como va, pero sí me conozco los nombres, los abecedarios, los números. Y conocí todo eso, y entonces de ahí, con tanto trabajo, terminé ese año, porque al final del año no pude terminar bien con mi relación con maestro, con mis compañeros, porque por falta de herramientas. Y por lo tanto, aquí vamos a dejar este momento, y viene más a continuación, que viene lo mejor para seguir adelante lo que estamos platicando. Gracias.